Si hay de algo que nadie se va a librar, es de vivir varios procesos de duelo en su vida. Y no estoy hablando únicamente de duelo de fallecimiento, que lógicamente es un proceso de duelo importante, sino de muchísimos procesos de duelo, que ahora vas a ver diferentes de ellos. Todos los seres humanos los vamos a experimentar, tarde o temprano. Así que está bien que estés bien preparado para ellos, para gestionarlos lo mejor posible. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Bueno, te cuento que ya estoy en la nueva casa, por fin instalado, con ganas ya. Ha sido unos últimos meses desafiantes, pero bueno, muy contento. Ahora toca lo que toca, que es ordenar un poquito, ir quitando cajas de en medio y todo. Pero bueno, ya por lo menos ya estoy situado. Muchísimas gracias por estar ahí. Si ya me sigues habitualmente y todavía no estás suscrito al canal, suscríbete. Si acabas de llegar ahora también te propongo que te suscribas al canal porque estoy subiendo contenido todos los días 8 de la tarde, hora española, en YouTube, en vivo. Si lo estás escuchando desde cualquier otro lugar, estate ahí tranquilo ahora, pero te propongo a que luego vengas al YouTube mío de Reiki Javima. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo porque todos los seres humanos pasamos por este tema una o varias veces en nuestra vida. Y nuestra felicidad, que nuestra felicidad sea duradera, depende también claramente de que sepamos gestionar estas cosas. Si sabemos gestionar los duelos, los diferentes duelos que vamos a vivir, vamos a tener una vida muchísimo más plena que si no lo sabemos superar. Mira, primero de todo vamos a entender, porque te voy a hablar de las diferentes fases del duelo que todo el mundo en mayor o menor medida pasa y que son sanas pasar. Te lo he dividido en 6 fases para que se pueda entender. Pero antes de ir por cada una de las fases, porque es importantísimo entender las fases para poder vivir muchísimo mejor, saber gestionar muchísimo mejor los duelos, tenemos que tener en cuenta y saber dos previos. Primero, saber que la palabra duelo viene del latín dolus, y significa literalmente dolor. ¿Sí? Es decir, que el duelo duele. Tenemos que tener claro eso. Puede doler, normalmente es a nivel emocional, a nivel de tristeza, pero uno muchas veces lo puede sentir hasta también un dolor en el cuerpo físico. Entonces tenemos que entender que el duelo duele, pero hay una buena noticia. Esa sería la noticia menos buena. Bueno, esa no es que no sea buena ni mala, es que es la realidad. O sea, si te dan un golpe en la cabeza, duele. Sí, claro que sí. Si se te muere un familiar, duele, claro que duele. Entonces eso tenemos que tenerlo como muy claro, porque hay veces que uno pasa por situaciones en la vida y quiere que no le duelan. No, hijos míos, es que duele, es que si te dan con un cazo en la cabeza duele, es que si te echan de un trabajo posiblemente te duela, es que si se te muere un familiar te va a doler, es que si tienes un estado de salud y pierdes ese estado de salud, te va a doler. ¿Sí? Decidme si me seguís, porque fíjate, como te digo, si te das cuenta aquí el duelo, ya te estoy hablando de que no es únicamente para la muerte de un familiar. El duelo es un final que no queremos que termine. ¿Sí? Ese sería, es cuando empezamos a vivir un proceso de duelo. Es decir, hay el final de algo y no queremos que sea el final de ese algo. Lógicamente, si el final de ese algo es inesperado, es probable que todavía duela más. ¿Sí? Va a doler más la muerte de un familiar que no te esperas que posiblemente la muerte de un familiar que ya te has ido preparando, que ya sabes que se va a ir, que incluso te has despedido, ¿sí? Que ya está en una edad avanzada, que ha vivido, que ha disfrutado mucho. También te va a doler posiblemente, pero te duela menos. Pero
una de las características que tiene es que va a doler, sea una muerte de un familiar, sea que te echan de un trabajo, sea que se termina tu relación de pareja, sea que se te muere el gatito, que se te muere el perro, o que tienes un estado de salud y lo pierdes, o que tienes una situación económica muy buena y te vas a la ruina. Todo eso requiere lleva un proceso de duelo, es decir, un proceso de dolor. Duelo, dolus, dolor. ¿Sí? Una vez entendemos que el duelo duele y no podemos evitarlo, ¿no? Pues es que no quiero que me dan, fíjate que te pongo ejemplos que a veces pueden dar hasta risa y pueden parecer un poco tontos, pero para que se entienda. Es como si alguien te da con un cazo en la cabeza. Mira, es que si me dan con un cazo en la cabeza, quiero que no me duela. Bueno, sí, usted querrá lo que quiera, pero es que si le dan con un cazo en la cabeza, duele. Y si le dan con más intensidad, le dolerá más. Y si no se lo espera, posiblemente le duela y encima tenga rabia. ¿Sí? Muy bien. Pues una vez sabemos que el duelo duele, a partir de ahí sabemos que hay como diferentes fases en las que tenemos que ir pasando. Y estas fases, como digo, en mayor o menor medida es sano que todas las pasemos, sea que alguien está trabajado, muy trabajado espiritualmente, o sea que no, sea que uno tenga un profundo trabajo interior, o sea que no. ¿Qué diferencia hay cuando uno tiene un profundo trabajo interior y cuando uno no tiene un profundo trabajo interior? Te lo voy a explicar de una manera metafórica que lo vas a ver muy claro también. Yo supongo, decirme si conocéis, chicos, chicas, estrellas de conciencia, decirme si conocéis el cuento de los tres cerditos, ¿sí? Que cada uno de ellos se construye una casa diferente. El primero se la construye de paja, creo recordar. El segundo, ¿de qué se la construye? No recuerdo bien, recordarme, ¿era de madera quizás? No recuerdo si era de madera. Y el tercero se construye una casa mucho más fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga un momento de tempestad fuerte, de ventolera fuerte? Que al primero que se le va a caer la paja es al que menos esfuerzo ha puesto en construirla y al que menos fuerte la ha construido. Es decir, cuando venga una ventolera, no hace falta ni que venga una ventolera fuerte. Con que venga una ventolera regular, se va a llevar la casa de paja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha habido un profundo trabajo. Pues con nuestro trabajo interior es exactamente igual. Si uno ha hecho un profundo trabajo interior, es decir, ha construido una casa muy poderosa en él mismo, ¿qué va a pasar? Que cuando venga una ventolera grande de la vida, lógicamente le puede llegar a tambalear también, claro que sí, por muy fuerte que uno construya su trabajo interior, por muy fuerte que uno construya sus semillas, hay situaciones en la vida que nos tambalean, claro que sí, pero el que haya construido un profundo trabajo interior con él mismo, ¿qué va a pasar? Que no se le va a llevar la casa por delante. Y cuando venga un viento suave, ni siquiera se va a enterar, con lo cual va a tener un proceso de dolor. Ahora ya, lógicamente te estoy explicando metafóricamente con la casa y con el trabajo interior, porque esto lo llevamos al terreno de lo que estamos hablando hoy, que es al proceso de duelo. Cuando una persona tiene un profundo trabajo interior, el proceso de duelo sí le dolerá efectivamente, porque duele, pero será un proceso mucho más suave, será un proceso mucho más rápido, será un proceso mucho más consciente, mucho más luminoso. ¿Sí? Decidme si hasta aquí me habéis seguido, porque es súper importante el profundo trabajo interior para esos procesos de duelo. Pero insisto, no nos llevemos al engaño. Uno no puede esperar, no, es que me estoy trabajando profundamente y aún me duele, ya, pero es que igualmente duele, pero te va a doler menos y te va a durar menos el dolor y lo vas a superar mucho antes, ¿sí? ¿Cuánto tenemos que vivir un proceso de duelo? Son muy personal de cada uno, muy personal, porque habrá personas que un proceso de duelo les pueda durar un año, habrá personas que 6 meses y efectivamente el que no se trabaje bien le podrá durar toda la vida el proceso de duelo. ¿Sí? Yo no sé si recordáis o en vuestros países pasaba o en vuestras familias pasaba, pero yo recuerdo cuando era pequeño en el pueblo de mi padre es de un pueblo de Andalucía, de Córdoba, tocando ya Extremadura, y cuando tenía 7 8 años,
y menos, 4 o 5 años, yo recuerdo que íbamos ahí, estábamos todo el verano, disfrutábamos mucho estar en el pueblo, porque bueno, era diferente a donde vivía, que ya era un poquito ciudad y ya no tenías tanta libertad para ir por la calle para arriba, para abajo. Allí éramos muy pequeños y teníamos la libertad de ir por el pueblo, por cualquier parte, jugar, no había absolutamente ningún peligro, apenas habían coches y, eran años muy bonitos. Pero yo recuerdo momentos específicos del verano y donde parecía que se había muerto algún vecino, que a lo mejor yo ni lo conocía, se moría alguien de la calle de arriba o de abajo, pues que ya posiblemente le tocaba irse, y allí resultaba que el proceso de duelo era que no podíamos ni ver la tele. O sea, mi abuela decía, no podemos encender la tele por lo menos 2 o 3 días porque se ha muerto tal. Y yo decía, madre mía, yo venía allí a disfrutar del verano y porque se había muerto otro, yo no podía ni ver la tele. ¿Sí? O sea, son procesos de duelo que si lo vemos desde un punto de vista con un nivel de conciencia alto, no tienen ni pie ni cabeza. O sea, no tienen ni pie ni cabeza que estemos pasando según qué penurias porque a alguien le ha tocado irse, ¿sí? Otra cosa es que a uno se le ha ido su familiar o un conocido y tal, y durante un tiempo decide, oye, pues mira, pues me voy a poner de negro, o decide, no voy a ver tele, o no voy a salir al baile, porque es que no me apetece, porque estoy, pero no obligar a la gente a hacer según qué cosas. Bueno, pues a veces, o a menudo, cuando no hay un nivel de conciencia alto, los procesos de duelo se suelen hacer mucho más dolorosos de lo que es necesario, porque al final hay algo que tenemos muy claro, que todo tiene un principio y todo tiene un final, que todos nacemos y todos nos vamos a ir. Yo no conozco a nadie que se haya quedado para siempre. Unos se van antes, otros se van después, cada uno se va en el momento que le toca irse. Lógicamente cuando a alguien le toca irse no lo entendemos y no hay manera de entenderlo y duele. Pero eso y pasa absolutamente con todo. A ver, los trabajos, bueno, pues también tienen un principio y un final, porque uno puede decir, hoy en día la gente cambia de trabajo más habitualmente, y ya lo entendemos eso, pero incluso antiguamente el que estaba toda la vida trabajando en algún lugar, pues también tenía un principio y un final, porque hay algún día que dejaría de trabajar, o bien porque se jubilaría, o bien porque se moriría, o por lo que fuera, ¿no? Pero en el mundo físico todo es impermanente, es decir, todo tiene un principio y todo tiene un final, y cuando le ponemos un nivel de conciencia a eso, pues lo hacemos que sea mucho menos doloroso, ¿no? Entonces, vamos a ver por las diferentes fases, que las vamos a pasar relativamente rápidas, pero es importante que se entiendan para que sepamos cómo vive todo ese proceso. Normalmente, el punto 1, la fase 1 en un proceso de duelo, es la negación, ¿sí? ¿Qué es la dificultad para aceptar la pérdida? Si pierdo mi trabajo, no acepto que he perdido el trabajo. Si rompemos con mi pareja o me deja mi pareja, no acepto que me ha dejado mi pareja. Hay un impacto grande. Lógicamente, antes te decía, el impacto va a ser mucho más grande si uno no se lo esperaba. Incluso puede haber como un espacio de tiempo donde uno no se lo cree, piensa que eso no ha ocurrido, que no es real. No puede ser real. No te haces a la idea, me ha dejado mi pareja, no, hombre, no puede ser, habrá que tiene un día malo, que no sé qué, pero mañana me va a llamar y volveremos y tal, y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? O incluso a veces hay negaciones también cuando un ser ha fallecido, la gente como que no lo acepta, no, y piensa que mañana va a estar o pasado va a estar, ¿no? Entonces hay ese paso de negación. Lógicamente, ese paso de negación es un paso bastante doloroso. Puede llegar incluso, si uno tiene una negación muy grande, a llevar a sufrir bastante. Normalmente, cuando alguien tiene un despertar espiritual, o cuando alguien ya ha aumentado el nivel de conciencia, esta fase de negación suele ser muy cortita, y luego lógicamente duele también, pero suele ser mucho más cortita. Cuanto menos despierto uno esté, más se puede ampliar esta fase de negación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Lo mismo te digo, va a depender de muchísimo de la persona. Hay personas que el proceso de esta primera fase de negación puede ser semanas,
y hay personas que pueden ser días o incluso horas. Va a depender mucho de la persona y va a depender mucho también del impacto que haya tenido de esa situación concreta. Vamos al segundo punto, la segunda fase. La segunda fase sería la ira, ¿vale? Aquí todavía no hay una aceptación total, en estas primeras fases no hay una aceptación total, sino que ya pasamos de la negación al enfado y a la rabia. Puede ser enfado y rabia hacia diferentes cosas, porque va a ser dependiendo también del caso. Si a lo mejor te ha dejado tu pareja, pues a lo mejor es el enfado, la rabia y la ira hacia tu pareja, incluso deseándole que no le vaya bien en las siguientes relaciones y que ya vas a ver con quién te vas a encontrar y ya verás cómo me vas a echar de menos, ¿sí? Ya sea que se lo dices o que no se lo dices. O a lo mejor incluso puede ser enfado y rabia contigo por cosas que has hecho y no tendrías que haber hecho, o por cosas que podrías haber hecho para salvar la relación y no has hecho, ¿sí? Decir que la rabia puede ser ante otra persona, ante uno mismo, ante la vida, ante Dios también. Si Dios existe y por qué me sucede esto y por qué me pasa eso a mí, ¿sí? Estas fases, lógicamente, como te digo, se pueden pasar desde un fallecimiento de un familiar hasta una ruptura de pareja, hasta una enfermedad. O sea, una enfermedad pasa por estas fases también. Primero por negación, no, esto no me ha ocurrido a mí, esto no puede ser, esto mañana está... no puede ser. Luego enfado con todo, enfado contigo, enfado con la vida, enfado con el mundo, enfado con absolutamente con todo. 3. Vamos a la fase número 3. Lógicamente, la fase de ira va a depender también del proceso de cada cual y del despertar espiritual. Mira, yo por ejemplo, cuando tuve un problema importante de salud que no me lo esperaba en el año 2009, estuve prácticamente 2 años de baja. Bueno, pues yo la fase de negación y de ira me duró unos 4 o 5 meses perfectamente, ¿eh? La fase de negación y de ira. Si hubiera estado más despierto, posiblemente me hubiera durado menos, pero al final dura lo que dura y cada uno vivimos procesos diferentes. O sea, lo importante no es si te dura más o te dura menos, claro que cuanto menos dure mejor, ¿verdad? Si me dan a escoger, pero lo importante no es si dura más o dura menos, lo importante es que salgas de ahí y vayas a la fase 6 que te voy a explicar después de las que nos quedan, ¿vale? Hemos visto la negación 1, ira 2. Yo he tenido alumnas que han pasado por duelos muy duros, por duelos de hijos, que cualquier duelo de un familiar que fallece es duro, pero lógicamente entendemos que el de un hijo todavía más, porque es menos natural. Y han pasado también por esas diferentes fases y se han superado, ¿vale? Es decir, que todo lo podemos superar. Vamos a la 3, la fase de la negociación. ¿Esta fase de negociación cuál es? Es la que empiezas a hacerte preguntas, en la que empiezas a cuestionarte cosas. Depende de lo que sea, te cuestionarás unas cosas u otras. Por ejemplo, si has perdido a un familiar, te cuestionarás, vale, sí, ya lo he perdido, pero entonces ¿qué? ¿Voy a estar viviendo toda la vida amargado por eso? Incluso te empiezas a cuestionar a lo mejor ya un poquito en positivo, a decir, bueno, si él o ella me estuviera viendo desde arriba, ¿qué le gustaría? ¿Que yo estuviera feliz o que yo estuviera triste? ¿Sí? Si es ante una ruptura sentimental, pues a lo mejor uno se empieza a preguntar, bueno, ¿será que quizás no era mi pareja ideal? Quizás hay otra persona esperando. Quizás a lo mejor hay cosas que yo hice en la relación que quizás tengo que ajustar dentro de mí. Quizás no supe escoger bien. Aquí fíjate que empieza a haber un poquito de autorresponsabilidad también, según qué cosas, lógicamente, en otras uno no es responsable, ¿vale? Incluso si hay cosas, como por ejemplo en el ejemplo que te estaba explicando yo de que perdí la salud, empezaba a preguntarme, ¿podría haber hecho yo algo para que esto no hubiera ocurrido? ¿Podría hacer yo algo para mejorarlo y que en otra ocasión no ocurriera algo así? ¿Sí? Y entonces te empiezas a plantear cosas, quizás a lo mejor tengo que cambiar de hábitos, quizás a lo mejor la vida que llevaba no es la que mejor me iba para mí, quizás para otra persona sí, pero para mí no, ¿vale? Esa es la fase 3 de negociación.
Junto con la 3 de negociación se junta una que es la cuarta, que es la de tristeza. Ahí te puede invadir un poquito la tristeza porque te das cuenta de lo que has perdido, quizás te das cuenta o piensas que a lo mejor no vas a poder recuperar lo que ya has perdido. Lógicamente, si es un familiar perdido, pues no lo vas a recuperar en esta encarnación. O quizás ya, si ese es el estado de salud, dices, bueno, pues a lo mejor sí puedo recuperarlo todo, pero a lo mejor no puedo recuperarlo del todo, pero voy a ser lo más feliz posible, aunque no lo recupere del todo, ¿sí? Esta es una fase donde puede haber un poquito de tristeza, pero al mismo tiempo ya empieza a ser una fase de ¿qué? De la parte número 5, que es la aceptación. La fase número 5 es aceptas que eso es así y va a ser así. Por el momento, porque hay cosas que sí las vas a poder cambiar. Lógicamente va a haber cosas en la vida que no las vas a poder cambiar. Si te ha ido un familiar, se te ha ido. Eso no lo vas a poder cambiar. Pero va a haber otras cosas que sí las vas a poder cambiar. Entonces aceptas que eso es así y que te está tocando vivir eso. Fíjate que te digo aceptación, lo cual no te digo resignación. Porque hay personas que toman la aceptación como que me resigno a vivir toda la vida ya. Vale, me resigno, voy a estar amargado toda la vida. O voy a estar enfermo toda la vida. O voy a estar triste toda la vida por esto que me ha sucedido. No, aceptación no es resignación. Es de manera madura y de manera consciente decir, me ha tocado vivir esto. Si te gusta bien y si no te gusta también, pero me está tocando vivirlo y voy a intentar que ir a la fase número 6, que la fase número 6 es la de superación personal. Es decir, ¿qué puedo hacer para crecer gracias a esto que ha sucedido? Lógicamente, si ha sido una situación dramática, no voy a agradecer la situación dramática. Lo que voy a agradecer es en la persona que me puedo convertir gracias a eso. Una vez fui hace unos cuantos años a un evento donde una señora, creo que era argentina, explicaba cómo había perdido creo que era a 2 hijos relativamente jóvenes, creo que eran un accidente, ahora mismo no estoy seguro, pero había perdido 2 hijos jóvenes y lógicamente había pasado toda esta situación y le había dolido mucho. Pero 2 o 3 años después, ella creó una asociación. ¿Para qué? Para acompañar a las personas que estaban pasando por ese proceso de duelo. Por algo que ella había vivido y que había superado y cómo afrontarlo. Fíjate, o sea, ¿qué hizo esa señora? Hizo, gracias a haber vivido una situación muy difícil en su vida, construyó auténticas bendiciones. Y no solamente las bendiciones en su superación personal, sino en poder ayudar luego a otras personas a que también se superaran. Por lo tanto, esta fase número 6 es la fase donde previo a la aceptación voy a la superación personal. ¿Qué puedo hacer para crecer gracias a esto? ¿Qué puedo hacer para sembrar una semilla positiva en el mundo? ¿Qué puedo hacer para aprender a gestionar mejor mis emociones? ¿Qué puedo hacer para sacar algo positivo incluso de esa situación? ¿Cómo puedo hacer para aumentar mi resiliencia? Es decir, ¿cómo puedo hacer para aumentar mi capacidad de vivir estas situaciones difíciles y salir crecido de ellas? ¿Qué he aprendido para que los procesos de duelo no sean tan largos y no sean tan dolorosos? ¿Sí? Fíjate, están las 6 de superación. Y créeme que absolutamente todos los seres humanos, tenemos la capacidad ¿para qué? Para pasar por estas fases relativamente rápido, va a depender de cada persona, pero sobre todo, independientemente del tiempo, lo más importante es que gracias a un proceso de duelo puedes salir superado, incluso como has visto el ejemplo de esa persona, ayudar a mucha otra gente, o como yo pasé ese problema de salud, pasé un duelo, pero gracias a ese duelo, gracias a gestionarlo, creé una superación personal para mí, que hoy en día soy mucho más realizado, mucho más feliz, con mucha más energía, mucho más motivado y ayudando a muchísima más gente de lo que lo estaba haciendo antes de haber tenido ese proceso de duelo. Así que créeme que todos los seres humanos tenemos la capacidad para hacer eso. Bueno,
Espero que te haya inspirado muchísimo, ya sea si estás viviendo un proceso de duelo ahora que te inspire, ya sea que lo tengas de enseñanza para próximos procesos de duelo, porque ojalá te desearía que jamás tuvieras un proceso de duelo, pero la realidad es que los tenemos en la vida, ¿vale? Así que más vale que estemos preparados para ellos. Bueno, te mando un súper abrazo, te voy a dejar ahí el enlace para que puedas aprender conmigo. Sabes que Reiki en tu vida enseñamos Reiki de manera profundísima, muy profunda. Reiki no es únicamente, te insisto muchísimo, no es únicamente una técnica de imposición de manos, es un profundo camino de realización personal y un camino que nos tiene que ayudar a ser mucho más felices y también a vivir mejor los procesos de duelo. Bueno, por ahí te dejo el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado. Si no lo encuentras, puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.